En medio del frío universo, eso había despertado. En una nave espacial se escuchaban sonidos de tripulantes que pedían ayuda, y es que al parecer se encontraban bajo ataque de una especie extraña. Entre los incontables cadáveres amontonados y con montañas, eso se ocultaba hábilmente. Las personas que aún sobrevivían buscaban entre los cadáveres para ver si alguno había sobrevivido, pero cuando escucharon que una persona suplicaba ayuda, era una trampa porque el sonido lo estaba emitiendo esa terrible bestia. De inmediato le dispararon, pero nada podía detener a eso. Asombrado, y los tripulantes veían que les lanzó una sangre ácida, que hacía que sus trajes se derritieran. Los tripulantes intentaban contraatacar, mientras que uno de ellos le ponía una inyección de líquido de curación a otro que le había caído la sangre ácida. Uno de los tripulantes, ya casi muerto, solo observaba cómo la bestia se devoraba a uno de sus compañeros, así que en un ataque desesperado quería tomar una granada, pero la bestia no le permitió, absorbiéndolo con una especie de slime extraño. Cuando ya no quedaba rastros de nadie, se dirige a otro lugar con su criatura. Para salir, el monstruo avienta una de las granadas que tenían los tripulantes. Parecía más inteligente de lo pensado. El monstruo ahí se encontraba con dos sujetos indefensos. Así que sin pensarlo dos veces se dirigió hacia ellos. El monstruo tenía conciencia, y dice que es una criatura espacial agresiva, que devora todo y evoluciona sin parar. En medio del vasto universo, en la bodega de la carga de una nave de metal frío, no tuvo más remedio que aceptarlo. Se convirtió en una criatura alienígena agresivo en un juego de supervivencia de ciencia ficción. Supervivencia en el espacio, donde eliges una de las diversas especies que existen en el vasto espacio. Es un juego de rol de supervivencia en el que sobrevives, exploras y evolucionas. Jugué con todo tipo de criaturas espaciales que estarían en la pesadilla de un niño, pero solo hubo una especie que disfrute más y jugué durante más tiempo: Morph espacial, agresivo no identificado, Omsani para abreviar, espacial inspirado en la criatura de la película clásica de Ting. Es una especie que quiere datos genéticos de sus víctimas para mejorarse. A veces me convertí en un gremlin metálico y devoraba naves humanas. Otras veces me convirtió en un monstruo mutante y masacraba enemigos en batallas terrestres, y en otros momentos me convertí en el líder de organismos de inteligencia colectiva liderando la carga para conquistar planetas. Su defecto fatal es que no puede comunicarse o cooperar con otros jugadores. Fue la peor especie minoritaria en el juego de supervivencia en el espacio. La razón por la cual una especie tan basura se convirtió en mi especie favorita fue simple. Es una especie que puede evolucionar libremente de acuerdo con sus elecciones y voluntad, una especie que puede fortalecerse más, pero por ahora tan solo era un pequeño en evolución. Estaba en el nivel más bajo, tal vez sea porque le gustaba Depredador vs Alien, pero después piensen que no sirve a pensar en ello. De pronto le da una comezón inmensa, y pensó en que nunca se hubiera imaginado que le picaría tanto estando desnudo. Tenía la necesidad de comer algo, podría morir de hambre. Mientras que deambulaba por la nave, piensa en que si lo encontraran ahora sería asesinado inmediatamente. Activa su hipersensibilidad para saber dónde se encontraba. Cuando por fin encuentra, se dirige hacia ello, pone la contraseña en el contenedor para abrir y hasta a lo que estaba dentro de él, una especie de chocolate que, aunque no le gustaba mucho, lograba completar su nutrición. Que pasaba por ahí una cucaracha, la mata, después sin pensarlo se la come. Al hacer esto, el sistema le da una nueva habilidad. Obtuvo con éxito en la esencia del gen que extrajo del rasgo biológico de atributo de la cucaracha. Los genéticos son un elemento crítico que pueden llamarse el alfa y el omega de las operaciones del genoma. Son de diversos datos genéticos, permite la evolución hacia un organismo más fuerte. Él acepta la habilidad y de inmediato le salen las alas. De inmediato descifra cómo las podría usar y poco a poco empieza a volar, aunque ahora tenía otro problema: el consumo de energía era más severo de lo que esperaba. Para utilizar correctamente sus alas hay algo más que necesitaba, su primer objetivo fijado. Después nos damos cuenta que además de tener el atributo de hipersensibilidad y las alas, tenía otro que era el exoesqueleto de quitina, atributo poderoso, que aumenta considerablemente la defensa según el nivel de crecimiento. Aunque era una buena habilidad, se necesitaba tiempo para que se desarrolle y sea más útil. Quería asegurar un atributo de vitalidad robustos, pero no lograba encontrarla. La vitalidad robusta es un atributo que reduce el consumo de energía y retrasa el envejecimiento.
Con una vitalidad robusta, la necesidad de preocuparse demasiado por el suministro de alimentos disminuye significativamente, así que por eso estaba en busca de cucarachas. Cuando ve a dos de ellas, el inmediato se lanza por una, se la come mientras la otra se escapa, así que de inmediato se lanza también por ella y logra atraparla para comérselo. Había activado el efecto de saqueos y por fin consiguió lo que tanto buscaba. Ahora se había hecho un poco más fuerte. Los dueños de esa nave, más bien dicho su enemigo, eran los humanos. Las vibraciones se sienten más allá de las paredes, y el débil sonido de los pasos que se pueden escuchar, cada vez que lo sentía se daba cuenta de que su tiempo se estaba acabando. Evitar el brillo que se avecina, necesitaba evolucionar lo más rápido posible para superar la etapa de cría cumpliendo las condiciones evolutivas. Para hacer eso necesitaba expandirse rango de actividad más allá de la bodega de carga. A partir de ahora su evolución realmente comenzaba. Había llegado el momento de seguir adelante y dejar el lugar en el que dio su primer paso. Ahora iría a la sala de refrigeración al lado del reactor nuclear, una instalación importante la que no se permite que muchas personas la visiten. Si las cosas iban mal podría destruir el tractor y la sala de refrigeración y escapar, así que él llega hasta los ductos de ventilación, y ve un fuerte ventilador que le impedía el paso, así que lo único que podía hacer era pasar rápido sin que el ventilador lo tocara. Si daña el ventilador, la super IA que controla la nave definitivamente se le informaré a los humanos. No tenía más remedio que pasar a través de las cuchillas. A partir de ahora debía confiar en las habilidades de Amorph. Su mente, habiendo revisado toda la información proporcionada por sus ojos y la hipersensibilidad estaban hablando, debía saltar ahora mismo. Al final él logra pasar a través de las cuchillas completamente vivo. Ahora seguía su camino por los ductos de ventilación. Después de unas cuantas arañas, él se topa con una ventanilla en la que escucha a dos sujetos hablando sobre que necesitaban el resultado del experimento con el organismo de prueba número 26. Ya había sido un fracaso. Otra vez ellos mostraban su disgusto y dicen que se detendrían por hoy. Mientras escuchaba eso se asombra porque en esa nave había un laboratorio, por lo que concluye que no era una nave normal, y por su apariencia debían ser de la corporación Mega, una próspera comunidad moderna mala central del sistema solar. En pocas palabras, son una especie con un tema humano basado en la Tierra. Son una gran corporación que gobiernan países en lugares de los propios gobiernos. La mayoría de los miembros son materialistas extremos, aunque las diversas especies humanas que aparecen en el juego son en su mayoría neutrales. Entre ellos los de Corporación Mega son hostiles. El único lugar donde capturan y convierten a personas normales u otras especies en esclavos a través de procedimientos especiales. Decide echar un vistazo alrededor, viendo de qué tipo de nave de investigación sea cambiaría su futuro. Debe averiguar si se trataban de soldados mutantes especializados en combate terrestre, instalación de investigación de mutantes gigantes verdes. Podría tener una gran fuerza física y atributo de combate, o si es un lugar en el que experimentan con el poderoso atributo psíquico de las cultistas elfos espaciales. Tener un poderoso atributo psíquico. Escucha gritos que pedían ayuda. Por la curiosidad decide echar un vistazo. Parecía una ameba burbuja, una especie de slime. El atributo de esa criatura era almacenamiento de oxígeno, pero dice que ese era un atributo inútil para él. Él usa su hipersensibilidad para encontrar más pistas, y descubre que si presiona un botón finalizaría el experimento. Labor agradece y el zorro le dice que se cuida y viva bien. De pronto llegaron personas al lugar por lo que él tenía que esconderse. La mujer que apareció pregunta que cuándo lograrían resultados el organismo de prueba número 26. El otro sujeto le dice que ya hubo una reacción, si solo le daba un poco de más tiempo. Pero ella se enoja y dice que el tiempo es oro. Necesitaban informar el desempeño a la corporación antes de llegar al destino. Si no logra obtener resultados, quizás la corporación reconsideraría su empleo, pero le dice que sí podía extraer ese atributo del organismo de prueba número 26. Sería nada difícil que sea ascendido a jefe de investigación. Además, si todo ya viene esta vez, hacer una conexión con Marte. El investigador, emocionado, le propone que le inyectarán Psionium. Es un narcótico que nunca habían probado antes. En realidad, además de ese había algunos más. Aunque había probado todo lo similar en cuanto a ingredientes, lo único que no había probado era Psionium, así que le dice que lo inyecte ahora. Al final le terminan inyectando 7 miligramos hasta que hay una reacción, así que la mujer se dejó llevar y le inyectó más a pesar de que le causaba un fuerte dolor al experimento. Gritaba por ayuda. Termo, el experimento, le dice que siga experimentando con eso,
mientras cuando él estaba escondido piensa en que se sentía desagradable, él estaba pidiendo su ayuda, lo había decidido, moriría dentro de unos días. De pronto se encontraba tirando una especie de ácido, y piensa que sentía que la nave era como su cuerpo. Para ganar la información es lo más importante, dónde estaban los enemigos y qué estaban haciendo o dónde ir y no ir. Todo eso venía a él a través del líquido que estaba pegado en varias partes de la nave. Habían pasado 4 días desde que se convirtió en Amorph, que había completado su nido. Después de eso iba y venía entre el nido y la bodega de carga, y mientras comía cucarachas y arañas, espía a su subjetivo y se tomaba el tiempo recopilando información. Su nombre era Yujin Kisaragi, la directora del equipo de investigación de esta nave de investigación. Era la persona más importante de esa nave, representaba una amenaza para su supervivencia. Tenía muchas ganas de quitar esa piedra de su camino lo antes posible. ¿Crees que ella piensa que sintió una mirada? Esa mirada de nuevo, casi lo veía. Él piensa que para ser humana su percepción era extrañamente buena. Se pregunta si tendría atributos psíquicos. El atributo psíquico es un rasgo exclusivo de la especie cultista. Psicoquinesis, comúnmente conocida telequinesis, control mental, etc. Es asimilar el concepto de superpoderes. Sin embargo, muy raramente entre los humanos. También hubo individuos que nacieron con el talento para utilizar el atributo psíquico. Después de esa explicación dice que sería difícil para él cazarla. Después vemos que tenía un atributo nuevo, agujón paralizante. Para el que era físicamente débil era un atributo perfecto. Una gota de eso puede paralizar fácilmente un humano adulto. De todos modos, para utilizar su aguijón necesitaba crear una situación de 1 contra 1. No sería fácil ya que siempre estaba con los soldados. Después de eso va con el slime de la otra vez y dice que también le trajo comida hoy. Se come la comida por una especie de tubo y dice que estaba delicioso. La ameba burbuja no tenía atributos especiales, y de pronto le llega una idea. Esa mujer tenía un gato de mascota, estaba muy encariñado con ese gato. Si el gato muere, no habría más oportunidades con los huecos expuestos. Había decidido gustaría ese gato como cebo para atraerla. Cuando llega a la habitación donde se encontraba el gato piensa en que no sería difícil matarlo, pero tampoco podía matarlo ahí. De pronto el gato lo ve y se acerca a gritarle. Cuando toca la ventilación los soldados se dan cuenta de que el gato estaba extraño, pero no le dan importancia, aunque después eso a él se le ocurre una idea. Había encontrado una manera de atraparlo. Puso una cucaracha muerta para llamar la atención del gato, y cuando abre ventanilla, suena la alarma, pero los soldados no le dan importancia. Mientras el gato se paseaba por los ductos de ventilación es ahí cuando el Amorph se lanza sobre él, con su aguijón lo apuñala y el gato solo podía aullar del dolor. Después de eso se lo come. En una escena escalofriante dice que estaba delicioso. Después vemos que la investigadora le pregunta a su capitán cuándo podría ver a Ikaisa el gato. Él dice que lo están buscando. Ella le grita que ya habían pasado 2 horas cuando vemos que visiblemente se encontraba alterada. El capitán le dice que si espera un poco más recibirá buenas noticias, aunque por dentro pensaba que si no fuera parte de la nobleza de hace mucho tiempo lo hubiera encerrado en una habitación de aislamiento. Ella le pide que ejecute a los soldados que estaban a cargo de la guardia, porque tenía el poder para hacerlo. El capitán le dice que eso era excesivo, dice que usaría ese incidente para disciplinar firmemente a los soldados. Ella dice que volvería en 2 horas, si para entonces no lo habían encontrado, sería mejor que renuncie a su puesto por su propia cuenta. Mientras todo esto ocurría escuchaba la conversación. Dice que el gato estaba en su estómago. Además que le dio un atributo nuevo, instinto innato. Cuando vio este aviso en el sistema mientras devoraba al gato, como un veterano del juego nunca antes se había encontrado con ese atributo. El aviso decía que podías detectar una amenaza por adelantado. Mientras tanto la mujer había perdido la cabeza, había logrado su objetivo. Ahora la atmósfera tensa entre Kisaragi y los soldados solo empeorará. En primer lugar, a los soldados no les gustaba ese gato. Después de todo, el gato era alimentado con carne de alta calidad 3 veces al día, un producto con el que la gente común nunca soñaría. El audio estaba más dirigido hacia la superioridad de rango de esa mujer, ella libro de más alto rango de la nobleza de capital de Corporación Mega. Además ya no confiaba en los soldados. Después de todo, la negligencia de los soldados fue la que causó la desaparición del gato. Había llegado el momento de tomar la esencia del gen de Yujin Kisaragi. Mientras que ella se estaba desquitando con los experimentos, empieza a torturar a la burbuja. Esta pedía ayuda, causando la rabia en él.
pero cuando ella se va, dice que la dará lo que realmente necesita, venganza. Ella nuevamente va con el capitán, pero este último le dice que no habían encontrado nada. Ella le grita que puede forzarlo a abandonar posición de capitán. Ya había un conflicto entre ellos. Cuando sale de la sala ella se dirige al baño. Esa era su oportunidad. Kisaragi se quedó completamente sola. Además de los soldados no hay sensores de seguridad que interfieran con su movimiento. No podía dejar pasar esa oportunidad. Mientras que ella estaba en el lavamanos, poco a poco él se acerca, preparando su aguijón para atacar. Ella sentía una extraña sensación de peligro. Volteó para atrás donde el Amorph estaba atacando. El fallo en su primer intento, pero en el segundo la logra pinchar. De inmediato el efecto surge en ella. Cae de rodillas y se desplomó en el piso. Ella estaba arrastrándose desesperada peleando por su vida. La bestia ya la tenía en donde quería. Él piensa en qué estaría pensando ella ahora si sentía miedo por lo que veía, enfadada por lo que estaba pasando, o quizás le tenía miedo a la muerte, pero ya no tenía sentido, su muerte era inevitable, arderá en el infierno. El monstruo procede a devorarla. En ese momento sintió como su información genética Taylor y su sangre a través del estómago, a través de los vasos sanguíneos llegó a su cerebro, y fue entonces cuando se dio cuenta de una de las sospechas que tenía era cierta. Si habían cumplido las condiciones para evolucionar y podía evolucionar, y no obviamente lo aceptó, pero de pronto, había tenido una sensación extraña, quizás fue el instinto de depredador, y sabía que el guardia llegaría pronto. Él quería correr pero no había tiempo, así que decidí matarlo a él también. Cuando llega el guardia, para su sorpresa ve a la jefa tirada en el piso muerta, pero no había tiempo para sorprenderse porque la bestia ya lo había atacado con su aguijón a él también. Después de matarlo se apresura para irse del lugar, mientras que él estaba en su nido de que todo estaba limpio con su hipersensibilidad, y ahora activa el proceso de su evolución, vuelve a estar en una especie de embrión, y pensaba que se sentía en un ser completamente diferente. La baba estaba sacando algo más de él, perdía el control de su porque ahora estaba en un capullo, ahora solo tenía que esperar. Después de un tiempo vemos que por fin el capullo empieza a abrirse, y de él sale el monstruo con su nuevo aspecto, más aterrador y más grande que antes. Ahora todos estaban en una junta preguntando cuál fue la causa de la muerte de la directora. Le preguntan al capitán si realmente tendrían que hacer una autopsia para averiguar la causa de la muerte, pero él responde que en realidad no lo sabía. El jefe de seguridad dice que todas las cámaras de seguridad a bordo habían sido comprobadas, pero nada en especial había sido encontrado. El principal sospechoso, el guardia, estaba siendo interrogado actualmente, y después dicen que le informarían en cuanto tengan los resultados. Ahora entonces todos saben lo que pasó en el laboratorio recientemente. Uno de sus empleados más prometedores, la cápsula, por culpa del jefe del equipo de investigación, su cerebro se extrajo huevos, introdujo en un laboratorio. El capitán les amenaza con eso diciendo que eso le esperaba a quien desobedeciera. Mientras los demás sujetos estaban peleando, uno de ellos pide calma y dice que eso solo empeoraría la situación. Ahora estaban cerca del planeta ACC-08, era una área especial de perros espaciales. Pareciera que fueron atacados por los perros espaciales. Los perros espaciales, uno de los mayores enemigos de la megacorporación, porque recorren el cosmos y saquean, quien tienen mucha experiencia en combates entre flotas. Los buques bajo el mando de veteranos con frecuencia son dañados. El buque de investigación puede ser otro objetivo, no será irreparable. Aún podría ocurrir un accidente. Se reportan que los atacaron. Muerte del líder del equipo de investigación podría ser silenciada. Podría ser, aunque aún había un pero. Eran poderosos con su arsenal contra los perros espaciales, pero el otro sujeto dice que tiene contactos de viejos amigos y no se preocupara por eso. Se pusieron de acuerdo para llevar ese plan a cabo, y con eso la reunión terminó. Ahora el cuerpo solo lo guardaría y después se lo darían a los perros. Nadie podía acercarse al cadáver. Mientras tanto, el monstruo dice que ahora sentía lo que era ser un depredador. Unos sentidos increíbles. No pueden revisar su plan de acción. Anteriormente tenía que estar en la oscuridad para sobrevivir. Sin embargo, ahora la caza y supervivencia se convirtieron en conceptos idénticos. Proceso de evolución había sido un éxito y con ello tenía nuevos atributos. Eso era un indicador de que se había convertido en un individuo. El amorfo tiene una rama evolutiva de 6 etapas. 5 de las cuales transcurren en transformaciones: cachorro, individuo, individuo adolescente, individuo joven, individuo adulto, y un individuo ascendido.
forma final del amorfo en el universo de supervivencia espacial. Después de alcanzar la última forma de evolución, el juego de revelar el misterio del origen de esa carrera, se necesita mucho esfuerzo para alcanzar la plena forma de cualquier carrera, solo la han visto 20 personas en todo ese tiempo. Pensándolo bien, ahora disponía de una nueva característica llamada tipo, y se da cuenta que casi cumple los requisitos para el fortalecimiento corporal. El tipo se parece a la especialización racias, pero tiene una finalidad ligeramente distinta, solo se activará bajo condiciones específicas, está directamente relacionado con las habilidades. Ahora se da cuenta que Kisaragi tenía habilidades extrasensoriales psíquicas, esto por haber probado su carne. Tenía que obtener ese poder, era hora de encontrar su cuerpo. Ahora no podía moverse con tanta facilidad por los ductos de ventilación. Después le llega un olor que lo hace babear, y se da cuenta que había muchos cadáveres ahí. Estaba un chico en una sala escuchando música, se distrae por el mal olor que le llegaba. Cuando va a averiguar se da cuenta que había un hoyo rodeado de ácido, pregunta qué diablos estaba pasando y dice que debería llamar a seguridad, pero es ahí cuando Amorfo solo ataca, lo atraviesa con su aguijón, acabando con él al instante. El Amorfo entra a la sala, iba directo hacia el cadáver de la directora. Ella no había cambiado incluso después de su muerte y tenían prohibido tocarla, y lo que es extraño es que cuando mataba gente no sentía culpa. Dicen que cuando tu entorno cambia tú también cambiarás, porque él también cambió cuando se volvió un depredador. ¿O acaso ese despiadado monstruo asesino era su verdadero yo? Después de eso procede a comerse el cadáver de la directora. Para sobrevivir tienes que seguir matando, eso es la vida de un Amorfo y su capacidad de adaptación. Cuando termina de comérsela obtiene un artefacto raro, él deduce que era del corazón, quizás tenía un problema en el corazón, pero después lo aplasta y se da cuenta que, como esperaba, ella tenía un poder psíquico. Un Amorfo podría aprovechar el poder psíquico sin habilidades sobrenaturales, él le da a aceptar, y después dice que había terminado con Eugene pero todavía podía darse un festín. Después de comerse varios cadáveres llegaba cambio de guardia. Saben que si no había tanta gente con equipos de protección pesados en la nave, pasan su traje a otra persona, y también tenían que cambiar de médico. Cuando llegue un sustituto seguramente lo notará. Por supuesto que también pensaría que un monstruo estaba allí. No era lo suficientemente fuerte como para iniciar una guerra total con los miembros de la nave, necesitaba algo que lo sostenga hasta que fuera fuerte, pero de pronto le llega una idea, para intimidar a la tripulación del barco cuando atraviesan una crisis. Una megacorporación no tiene capital oficial, pero hay un lugar que puede llamarse el centro, y ese lugar es la Tierra, la sede y centro de la actual megacorporación. 5 empresas hicieron su aporte a la creación de la megacorporación, son los reyes de la Tierra. La familia Eugene pertenece a estas 5 familias. Sus raíces han surgido en un lugar que antiguamente se llamaba Asia Oriental. La familia comenzó un pequeño negocio en la pequeña República de Corea. Ahora la tierra del país es ahora el hogar de la familia Eugene. De pronto vemos que unos hombres de negro van con el que parecía ser el padre de la directora, le dicen que su dispositivo de señal fue destruido. Último señal que viene es de C08, el territorio de los perros. Sin embargo, el señor le da un golpe y después procede a acabar con su vida, y dice que 1.000 millones de créditos se destinaron a educar a Kisaragi, un equivalente al desarrollo de un nuevo acorazado. Le hice una modificación genética para mejorar sus genes. Se pregunta si había algún pirata que podría afectar a ese niño, quien se atrevería a dañar a la mascota favorita de la familia de Eugene. Y después se le ocurre una idea. Jenny y Egerton parecen estar luchando por el control de Júpiter, pero en realidad no están confabulados, porque los préstamos de Egerton provienen de Tien. Esa serpiente estaba dispuesta a tomar la iniciativa en el consejo de administración, si Chamberlain, propietario del Tien, ocupa el cargo de director general, en otras palabras tomara el trono del propietario. Tenían una razón, así que atacarían primero. Se venía una tormenta sangrienta, y dice que Yuson, Samuel el capitán y los que tuvieron algo que ver en el barco, les traería a cada uno de ellos. Quien destruyó sus bienes merece la muerte. Tiempo después el capitán se pregunta enfadado qué demonios había pasado. Los soldados no se explicaba la razón del por qué humo salía de esa habitación como si fuera un incendio. Pero un médico dice que ahí solo estaban los cuerpos donde diablos había salido el fuego. Sin embargo, el mismo médico se da cuenta que un cuerpo faltaba. Le dice el capitán que convoque rápidamente una reunión general de los dirigentes. Así es, habían desaparecido los cuerpos del guardia de seguridad y del jefe del equipo de investigación. El jefe del equipo médico dice que lo había comprobado personalmente más de una vez.
Además, si pensaban en los productos químicos de la morgue, es posible que puede haber un incendio, pero no tan grave. Definitivamente el fuego era falso. Los demás se preguntaban quién había sido el causante de esto. Incluso barajeaban la posibilidad de que una criatura alienígena subió a bordo de la nave, pero el capitán molesto dice que deben encontrar el cuerpo a toda costa. Primero, debían encontrar el culpable, pero el capitán enfadado les grita que si también les preocupa las posibles represalias de la noble capital, hicieran lo posible por resolver el problema. Como ya habían contactado con los piratas del planeta C-08, no les dirían eso. De hecho, tan solo transferían cuerpo de la manera normal. Si lo encontraron pero no pueden entregarlo, también sería un gran problema. Todo lo que tenían que hacer era encontrar el cuerpo. El capitán le dice al jefe de seguridad que tenían que atrapar al autor. Dice que puede buscar entre todos los miembros de la tripulación para encontrar el culpable, le daría esa autoridad. Mientras que el amorfo fue escuchado a todo esto, dice que el plan había sido exitoso. Ocultar con maestría tu verdadera identidad y engañar a tus enemigos puede ser muy fácil como encender un fuego. Inicia alguna sugerencia de que una criatura alienígena pudiera iniciar un incendio. Gracias al incendio que ocasionó había conseguido deshacerse de los cuerpos, pero nunca pensó que le haría ni alienígenas. Pronto se da cuenta que una persona, el jefe del departamento de suministros, que se niega a creer en su existencia, en serio elegía a la carga, que era parte de su labor, parecía demasiado sospechoso. El prota lo intenta seguir hacia donde va, y como la habitación que quería ir tenía extrema seguridad que incluso él no podía ver que había a través de ella, intuye que allí había algo valioso. Originalmente tenía la intención de acabar con el jefe del equipo médico, pero ahora sus planes habían cambiado. El próximo adjetivo sería ese hombre. Mientras que el señor en cuestión se estaba emborrachando, piensa en que quizás no debía haber confiado ciegamente en los vendedores del mercado negro. Según ella, esos huevos provenían de ruinas antiguas y su espíritu emprendedor se puso en marcha. Concretó el trato y trajo un secreto, los huevos al barco, pero un día cuando quiso tomar un huevo eclosionó, y todo habría ido bien si el recipiente hubiera estado completamente cerrado. No es lo que lo mantenía preocupado. Mientras él caminaba por la nave totalmente borracho, sentía que alguien lo estaba siguiendo. De pronto una sensación extraña invade completamente su cuerpo. Él logra ver algo, y por el miedo sale corriendo. Logra meterse a un lugar donde había un teléfono, y decía que tenía que llamar, pero en un pestañeo el monstruo apareció, y ocurrió lo que anteriormente había pasado. Sin piedad alguna el monstruo lo devoró todo. Debido a su primitivo estilo de vida era fácil de hacer. Perdió un salario teniendo el tiempo en el bar. Para el capitán debía estar agradecido. Acabar con la gente que malgasta su salario. Mientras él está investigando por ahí, ve un póster de una mujer con bikini. Dice que era sexy pero no podía sentir nada en su cuerpo. Después se encuentra una tarjeta de identificación. Había obtenido todo lo necesario. Después piensa que el jefe del departamento de suministro no estaba tan mal, pero había un fuerte olor a alcohol en todo su cuerpo, por lo que no sabía muy bien. Después utiliza la tarjeta de identificación de él y una de sus manos, para obtener acceso a una habitación. Allí habían cámaras para congelar, eso quería decir que era un contrabandista, y después se encuentra algo más interesante, huevos de amorfo. Justo allí uno de ellos estaba eclosionando. Se pregunta si eso le pertenece a él. Después de todo, él fue el quien lo trajo hasta allí. El punto de partida de Amorph en el juego no era una nave espacial sino unas ruinas desconocidas. No sabía bien qué pasó en el camino, pero parece que el dueño de su cuerpo dejó el contenedor inmediatamente después de eclosionar, y pronto murió de agotamiento y entonces su alma lo poseyó. Eso explica por qué le gustaban tanto las cucarachas. Estaba confundido, pero dice que era hora de hacer su propia historia. Agarra los huevos de Amorfo bebé y se los come. Dice que los depredadores ya no nacerán, ya no importaba, ahora solo le faltaban dos características para un tipo de mejora de la fuerza física. Fue del departamento de suministros, le hizo un gran regalo, la característica fuerte que solo se puede obtener después mitad del juego. Esa habilidad le permitía moverse un poco más rápido. No quedaba mucho tiempo para conocer a los perros del espacio, aún no sabía lo peligrosos que eran, por lo que debía ser más fuerte. En la pista para las naves de investigación de la Megacorp, dos sujetos estaban preparándose para ir a cenar. En el comedor uno de ellos le dice al otro que había oído que se estaban preparando para capturar y luchar con gremlins de metal, y después le dice que si había notado un olor raro en el aire desde hace un par de días, era el error de los gremlins metálicos.
y después dice que se había enterado por un amigo de la cocina que 1 o 2 personas habían muerto desde la semana pasada. En eso llegó otra persona y dice que también había oído rumores, decían que el jefe del departamento de suministro había desaparecido, por eso el jefe de carga fuerza fue ascendido a supervisor interino. El otro tipo les cuestiona que si en caso de que las personas desaparecieran sean verdad, porque la dirección silencio y no tomó ninguna medida. Ellos dicen que lo ocultaban lo antes posible para no provocar una revuelta de la tripulación. Aún así él no lo creía, se da la vuelta y se marcha del lugar. Más tarde, mientras uno de ellos estaba arreglando la nave, se queda completamente solo. De pronto escucha la voz de su amigo que le pedía que fuera con él un segundo. Por la insistencia de este, él accede a ir rápidamente. La voz de su amigo lo guía hasta una habitación oscura. Él le pide que le ayude a buscar algo, pero cuando él se acerca un mal olor le llega a la nariz. Por edad en tan solo seguía la voz de su amigo. En un instante él se cae, y de pronto se da cuenta de que algo andaba muy mal, y de pronto solo podemos ver y el grito desgarrador que éste hace. De pronto su amigo llega con el alcohol, pero llegar se da cuenta de que su amigo ya no estaba. En un instante él escucha la voz de su amigo que le dice que estaba en el taller, necesitaba encontrar algo, y le pedía la ayuda a su amigo para mover algo. Entraba a la oscura habitación, cuando veía una linterna tirada se agachaba para recogerla. Justo ahí se da cuenta que en el hogar había sangre, y de pronto ve la cabeza de su amigo y quien estaba sosteniendo era el monstruo. Tiempo después el monstruo dice que era muy bueno para la pesca. La invitación resultó ser bastante buena. Capturas de jefe del departamento de suministros, intento mover en secreto. Había una larva de una criatura llamada gusano rojo. El gusano rojo es un individuo gigante y que solo vive en planetas desiertos, y tiene la capacidad de imitar voces. Dicen que evolucionó para cazar eficientemente a otras criaturas en entornos hostiles. El lado positivo es que se lo comió y obtuvo un valioso gen, aunque solo pudiera imitar las voces de aquellos que había absorbido. Le gustaba esa habilidad. Después recordaba cómo es que había estado la ameba burbuja. Él la va a visitar antes de ir al nido, pero para su sorpresa lo saluda aunque no estuviera cerca de él. Piensa que no podía creer que una percepción extrasensorial sea tan útil. Se le responde el saludo y para su sorpresa no esperaba poder comunicarse con criaturas a diferentes distancias. Él le responde el saludo y para su sorpresa ella le dice que tenía hambre. Ahora tenía más vocabulario que antes. Él le responde que la comida era más difícil de conseguir. Le dice que no podía conseguírsela. Tras la desaparición del director del equipo de investigación, el jefe del sistema de seguridad reforzó la protección del laboratorio, por eso no había podido conseguirle una barra de calorías en días. Lo único podría hacer era tener una conversación, y después se despiden, pero de pronto se le ocurre la idea en que podía ayudarle si evolucionaba, aunque las condiciones para evolucionar hacia un individuo adolescente eran difíciles. Para progresar los usuarios deben matar a 3 representantes de cada una de las 12 razas inteligentes del juego y absorber sus genes. En ese barco solo había personas, por lo que la evolución era imposible. De pronto con su habilidad logra escuchar una conversación del jefe de gestión de crisis. Por la conversación nos damos cuenta de que él traicionó a el capitán. Por lo que había oído era obvio que estaba planeando algo más. Después cambiamos de escena y vemos que el capitán estaba regañando al jefe de seguridad. Preguntan cuántas personas desaparecidas había en el barco ahora. Responde que un total de 8 personas, incluido el ex jefe del departamento de suministros. Se preguntaban cómo diablos aún no podían atrapar el culpable. El jefe de gestión de crisis le dice que tiene que cambiar sus puntos de vista. La gente no podía esconderse por tanto tiempo. Lo del gremlin de metal era solo un rumor, pero una criatura que no conocían podía atacar. Uno de los jefes le dice que sí sabía sobre el contenedor de transporte del jefe de suministros. Todas las creocámaras estaban vacías. Me pregunta dónde creía que fueron todas las criaturas que estaban allí. El jefe de crisis le dice que aún había lugares que aún no habían examinado. La ventilación. Los conductos de ventilación están situados a lo largo de todo el buque. Si el tamaño es de aproximadamente 1 metro es bastante fácil desplazarse. Aunque los demás no se notaban muy convencidos sobre lo que dijo, les dice que si lo atrapan vivo y lo entregan a la noble capital es todo lo que necesitan. El capitán le pregunta que cuántos soldados necesitaba. Él responde que tan solo seleccionaría 6 de las 8 personas para buscar en el pasaje de ventilación. El monstruo se va enojado de ahí, y piensa que juzgar por la personalidad de Arnolo, el jefe de crisis, protegería la ventilación. La hora de una lección importante.
Había una cámara de vigilancia en el pasillo y el paso de ventilación estaba bloqueado. Hora de tomar una decisión importante, huir o luchar. Él estaba realmente enojado. Él dice que es una criatura alienígena hostil, que muerde a su enemigo en el cuello arrancándole los miembros y dejándole solo la cabeza. Él era amorfo, y lucharía. Dice que en zonas vulnerables en medio de un paso de ventilación de un buque, un amorfo no puede ser tomado fácilmente por un pequeño número de soldados. Haría lo que estaba en su mano para conseguirlo, convertir eso en un infierno en medio del universo. Utiliza su habilidad conexión, se da cuenta que el personal del barco comenzó a investigarlo, a partir de la búsqueda de pistas hasta el seguimiento de la ubicación y el movimiento de los enemigos. Sabía lo que pasaba en ese barco. También los propietarios, el capitán y los líderes de departamento se reúnen en el puente. Los soldados armados también se pusieron en marcha. Si habían decidido los puntos principales del plan, se ocuparían del resto sobre la marcha en función de los movimientos y el armamento del enemigo. Todos los soldados se encontraban en sus posiciones para comenzar la operación. Tenían vigilados todos los ductos de ventilación. Arnolo piensa que lo más probable es que Kisaragi fuera asesinada por un monstruo. No podía permitir que pase nada antes de que llegue el señor Eugenio, y piensa para sí mismo que el monstruo debía morir antes de que termine ese día. Mientras que todos los soldados avanzaban por las rutas, en la sala operaciones piden que la cámara B3 mostrará lo mismo y lo comprobara. Después de eso piden que la cámara B3 y la B2 se juntarán, pero justo ahí se escuchó un grito proveniente de la cámara B2. Por la grabación sabían que esa cosa estaba allí. Debido al ataque sorpresa era imposible controlar la zona. Arnolo piensa que si era muy rápido. El soldado con equipo reforzado no pudo responder porque fue atacado. Incluso para los encinos experimentados no era fácil tratar con esa cosa. Había pensado que era un animal salvaje, pero en cambio era más ágil de lo que pensaba. Él ordena que abran fuego al menor movimiento, pero piensa para sí mismo que si eso seguía así todos iban a morir. De pronto la cámara B1 dice que algo se acercaba. Después la cámara B3 vuelve a tener conexión, por lo que todos se sentían aliviados. Pero la cámara B1 comunica que la B3 había sido arrastrado por el enemigo. Todo estaba pasando tan rápido que no podía ver nada. Cuando Arnolo estaba desesperado se le ocurre una idea. Le pide a la cámara B1 que indique su nombre completo. Es ahí cuando se percata de algo. La pantalla de la sala pierde señal, mientras que el monstruo lo estaba vacilando por los audífonos. El monstruo piensa que el equipo B estaba acabado. Recibió una pista del número 26, interrumpió las comunicaciones con ondas. Debido a esas ondas el B3 que iba detrás del hoyo de interferencia eliminó al soldado que estaba trabajando en la reparación del equipo. Con la ayuda de la nueva habilidad combinada las glándulas venenosas, el siguiente en la cola era el equipo A. Él los estaba buscando hasta que los encontró. Estaban en alerta máxima. Pero ahora el enemigo sabía que podía imitar la voz humana. Se pregunta si podía dar la vuelta a esa situación. El equipo A1 estaba en una bifurcación del camino, mientras que el jefe del departamento les avisa nuevamente que la criatura imitaba a la voz humana, para que tuvieran cuidado. De pronto los integrantes escuchan la voz de alguien pidiendo ayuda, aunque ellos sabían que era el enemigo. Así que deciden disparar. El monstruo logra evitar los disparos por poco. Entonces piden que le pongan alto al fuego y empezarán a revisar esa zona, mientras que el resto de ellos se mantenga alerta y cubra al equipo A1, pero de pronto el monstruo se pone detrás de uno de ellos, y tan solo se escuchan gritos del sujeto. Uno de sus compañeros se percata de los gritos y le pregunta qué estaba pasando. Cuando voltea a ver, el monstruo estaba comiéndose a su amigo, así que ordena disparar. Aunque rápido piden que detengan el fuego, el monstruo había usado a uno de ellos como rehén y se había escondido detrás de él. Había una gran posibilidad de que le hicieran daño, aunque el jefe del departamento rápido les dice que disparen y abrieron fuego de nuevo. Cuando vuelven a disparar, la bestia sale corriendo del lugar, y cuando huye pueden ver que su compañero al que tomó de rehén está herido. El jefe les ordena que debían atraparlo a como de lugar. Su compañero que estaba herido no podía despertar porque estaba en estado de shock. Así que le administran una inyección de cura para que pudieran continuar la misión. A estas alturas todos estaban molestos con el monstruo. A los soldados les llama la atención la sangre ácida que dejaba la bestia. Era difícil para ellos imaginar qué tipo de monstruo era ese. Entonces llegan a un pasaje angosto y se preguntan qué debían hacer. No les quedaba otra opción que seguir. El soldado A1 no pide que se introduzca un amplificador para una supresión eficaz, entonces se lo conceden.
Los dos soldados que aún quedaban estaban visiblemente molestos con la bestia, y dicen que matarían a ese monstruo. De pronto ven un agujero que se ocasionó por su sangre ácida del monstruo, en el pasaje de ventilación, aunque no encontraron nada de rastros y creían que se había ido por el pasillo. Cuando estaban preparándose para marcharse, la bestia aparece detrás de ellos, entonces de inmediato los ataca a pesar de que los soldados le disparaban desde muy de cerca. La bestia logra herir a uno de ellos de gravedad. El otro simplemente responde disparando aún más rápido a la bestia, a pesar de que su compañero estuviera en medio de la bestia. Esto le sirvió para acercarse aún más a la bestia, porque él estaba consciente de que si no lo mataba acabaría con su vida. Le lanza un golpe pero rápido la bestia se mueve, entonces el soldado nuevamente abre fuego contra ella, y lanza un fuerte grito. La bestia sale corriendo por la ventilación y piensa que era más fuerte de lo que esperaba. Necesitaba cambiar la estrategia. Era una lástima que ese soldado no pueda ser engañado con sus trucos especiales. Dice que necesita otra manera. A la bestia se le ocurre ir por el soldado que estaba herido. Cuando lo ve se acerca a él, lo pone en el suelo y atraviesa su pecho. Después de hacer eso, la bestia procede a comérselo sin piedad y cree que debería funcionar. Estaba seguro de que los demás se dieron cuenta de que él había sido atacado. Y así fue. En la sala de operaciones se dieron cuenta y le informan a los demás que su compañero había sido atacado por el monstruo. Rápidamente el otro soldado sale en busca de su compañero para revisar su salud, pero aunque lo llamaba no respondía, así que no quiso perder su tiempo y le empezó a aplicar medicina, cuando de pronto un tentáculo sale del pecho de su compañero y lo atraviesa a él también. Él no podía explicar qué le estaba pasando, pero cuando él estaba en el suelo ve que del cuerpo de su compañero usa el brazo de la bestia. Seguido de eso la bestia procede a salir al completo. Para el asombro del soldado, la bestia, que se veía cada vez más terrorífica, quería acabar de una vez por todas. Mientras el soldado se arrastraba por la ventilación, la bestia lo toma de la cabeza, lo ahorca hasta quedarse sin vida, pero antes de eso le dice buen provecho. Ahora el monstruo se preguntaba cuáles serían las futuras acciones del enemigo. 6 personas están muertas y piensa que quedaba en 90 soldados y oficiales. Los que escuchen la advertencia atacarían con toda su fuerza. Él sabía que ese barco no tenía suficiente equipo, pero el problema era en sus armas. Las pistolas de plasma eran peligrosas para él. Las armas de plasma son una poderosa técnica utilizada en las batallas. Se utiliza sobre todo para destruir barcos y tanques. Su tamaño es demasiado pesado para levantarlo solo. Pero existe una versión ligera y cara, sino armas pesadas como los lanzadores de plasma, que son bastante ligeros. Estaban siendo entregados a la mega corporación uno por uno, pero si se fijaban en la razón del suministro de ese barco era dudoso que llegaran hasta allí. De pronto él escucha que estaban discutiendo sobre el origen de ese monstruo en el departamento de operaciones. Les explican que el jefe de suministros tenía una criatura no identificada en su lista. Eso era probablemente todo. El equipo era caro, pero querían reducir costes en lugar de acortar su vida. El jefe le reclama que si tuvieran buen equipo no fallarían. De pronto el jefe del departamento dice que tenía información. El enemigo era una criatura peligrosa con alta inteligencia capaz de imitar el habla humana, y dice que pudo recopilar información sobre el campo de batalla. Era de principal importancia. Debían actuar basado en al menos la información mínima que había recibido. Todos estaban discutiendo sobre el uso de armas que usarían para pelear. Todos creían que las armas que tenían no era suficiente, al menos para esa situación, pero el monstruo solo tenía curiosidad. Se llevaría primero el director del laboratorio. Había llegado el momento de matarlo. Entonces abre la escotilla que estaba en el ducto de ventilación y baja hacia el salón donde estaban todos, matando directamente al jefe del laboratorio. Los demás se quedan en shock al ver a la bestia, pero no había tiempo para eso porque ya se había lanzado contra ellos. Pedían que informaran a todo el barco, que todos los soldados inmediatamente. Pero antes que informaran, el monstruo acaba con su vida. De pronto el monstruo siente disparos viniendo de un lugar muy cercano y se sorprende al ver que era una pistola de plasma. Si le daba eso en la cabeza o en el pecho moría al instante. Él creía que ese sujeto estaba conectado con la familia Eugene. Sin embargo, el sujeto sabía que lo había notado. Saca una pistola aún más grande. Él le dice a la bestia que no sabía quién era, pero tenía un sentimiento de déjà vu. Un monstruo que utiliza múltiples habilidades. Le dice que se parece a su señor Eugene Sigen. Entonces de inmediato le empieza a disparar. El bicho dice que la última vez que tuvo tanto miedo fue en la bodega de carga, pero siempre había riesgos en el juego y a veces más que eso, y el ganador siempre había sido él. No importaba quién se encontrara en su camino: osos, leones, lobos, depredadores que encontraron en los medios de comunicación, eran retratados como la personificación de una violencia aterradora.
Pero eso no era exactamente cierto. Un verdadero depredador es un cobarde. Evitando una pelea que no puede ganar, la cautela cobarde puede ser un factor en el cazador. Jugando como Morfo lo había aprendido de memoria, sean las características que sean, todo fallaría si no tenía cuidado. Él sabía que Arnolo era bueno, su ritmo cardíaco era estable, estaba fingiendo que estaba nervioso durante un tiempo, podía olerlo igual que él. Le reclaman a Arnolo por estar destruyendo el barco, este último no quitaba la vista de la bestia. Él informaba que el monstruo atacó el cuartel de operaciones y pide a todas las tropas lleguen a reunirse allí. La bestia sabía que los soldados podrían atraparlo a ese paso, en cualquier caso debía terminar eso antes de que lleguen las tropas, así que usa un extintor para usarlo de distracción, lo que hace que el humo no le permita ver nada a los soldados y a los que estaban en el cuarto. Arnolo les dice que no llevaban armas de decoración. Todos se preguntaban dónde estaba el monstruo. De repente se pone detrás de uno y acaba con su vida. Cuando escuchaban los gritos de desesperación de los demás, el monstruo acaba con otro de los líderes del barco. Arnolo logra ver dónde estaba y le dispara con su pistola de plasma. A pesar de eso, el monstruo corrió rápido a él para alcanzarlo y cortarle la cabeza. El jefe ahora estaba muerto, y ante los llamados de los demás por su jefe, el monstruo solo les muestra su cabeza que tenía en su boca. Rápidamente el monstruo se marcha del lugar. Piensa que le gustaría comer la carne, pero no había tiempo para eso. Tenía otras cosas que hacer ahora mismo. El jefe del barco regaña a los soldados porque les dice que estaban apareciendo muy tarde. Ante el desastre le pide que limpien ese lugar inmediatamente. También informan que la identificación de las víctimas había sido completa. Entonces sí pregunta si había algún superviviente al jefe médico de inspecciones, pero él responde que aparte del líder interino del equipo de investigación todos estaban fallecidos. El investigador principal Wei no estaba muerto, en estos momentos se encontraba en la sala de recuperación. Por suerte era inmune a la neurotoxina del monstruo, pero tenía daños permanentes en los sistemas visual, olfativo y gustativo. Aunque viviera tendría que pasar su vida con un tubo. El jefe médico se pregunta entonces por qué no se rendía a los piratas, pero el líder le dice que se deje de palabrería y hiciera bien su trabajo. Este último se pregunta cuántas personas habían muerto los líderes del barco, que ahora todos estaban muertos. Definitivamente no podían sobrevivir a una batalla con los piratas como estaba la cosa. Se pregunta si tenía que abandonar todo y salir corriendo, pero en eso uno de los soldados dice que eso parecía diferente de una pistola normal, era el arma del líder del equipo. El jefe pide que se la lleven y logró observar que el nivel de energía estaba al 60%. Está un poco desgastada, pero debería funcionar para defensa personal. No podía confiarse de nadie, así que tenía que cuidar su propia espalda. Ese maldito monstruo estaba vivo en algún lugar del barco y los piratas llegarían pasado mañana. Definitivamente la situación no era nada alentadora. Sabía que había eliminado a la mayoría de los importantes. Incluso si la IA informa del problema, se tardará tiempo en responder. El monstruo piensa que el capitán Samuel Yu es solo una figura decorativa, así que podía ignorarlo. Había llegado el momento de ampliar su nido. Actualmente podría tener nido en 3 lugares en total, con el nido en la sala de refrigeración. Podía hacer nuevos. La primera prioridad era la cafetería. Comer era lo más vital para sobrevivir. Podía cortar sus suministros contaminando la comida. A continuación, la armería donde se guardaba el lanzador de plasma era un arma que podía acabar con él, así que tenía que ocuparse de ella inmediatamente. Luego estaba el laboratorio, grandes cantidades de muestras genéticas y selenio. Pero la cuestión era que solo había un 10% de posibilidades de obtener rasgos de las muestras. Con solo el selenio podía hacer uso de las habilidades de Pupa, así podía prepararse para piratas u otros enemigos potenciales. Había decidido extender su nido en la cafetería y laboratorio y simplemente robaría el lanzador de plasma. Finalmente no planeaba usar el lanzador, pero las palabras de Arnolo lo seguían molestando. No sabía lo que hacía ese Yujin al que sirve, pero podría llegar con los piratas o mezclado entre ellos. Necesitaba reunir todas las cartas útiles que pudiera. De pronto le vuelve a hablar el experimento número 26. El monstruo le dice que parecía feliz y le contesta que sí, porque no había dolor. El monstruo podía llegar a saber que todos estaban escondidos en sus habitaciones. Entonces se pregunta si debía ser más atrevido al salir. De pronto una luz roja aparece aunque no había nadie. Él dice que eso lo confirmaba, ya no era necesario escabullirse con cautela. Llega al lugar donde estaba el experimento 26. Él sabía que se moriría de hambre quedándose allí, entonces se pregunta si debería llevárselo. Él le pregunta si quería salir fuera del laboratorio. El slime responde que sí. Entonces el monstruo destruye su cabina. Él le dice que lo espere un momento porque haría un nido.
con eso probablemente ya no podrían usar el laboratorio. Al hacer eso le da mucha hambre, entonces empieza a comer cerebros vivos al igual que el slime, y ve que a él le gustaban mucho, pero de pronto se da cuenta que alguien se acercaba. El investigador y el soldado se sorprenden al ver el estado del laboratorio, pero no hubo tiempo para más porque el monstruo acabó con el soldado, y cuando iba a matar al investigador, el slime le dice que tenía dolor. Se da cuenta que ese hombre estuvo involucrado en los experimentos del slime, estaba enfadado porque el que lo atormentaba estaba ante sus ojos, así que lo deja y hace que el slime burbuja mate al investigador. Después le sale una ventana del sistema al monstruo, y piensa que tenía mucha suerte, había desbloqueado un tipo de mejora física. Había consumido más de 500 muestras pero solo había ganado 3 rasgos, pero adquirir un tipo es suficientemente satisfactorio, entonces se pregunta si debía desbloquear el tipo de inmediato. Él le pide al slime que lo espere un momento, entonces acepta desbloquear el tipo y empieza a transformarse nuevamente. La burbuja estaba emocionada porque se había vuelto más grande, él le dice que estaba creciendo, como un bebé que se estaba haciendo adulto. El monstruo sabía que el slime era inteligente, así que una vez que aprenda más palabras se lo explicaría correctamente. De todos modos su cuerpo se sentía más robusto y sólido, era como pasar de un leopardo a un rinoceronte. Su altura había aumentado significativamente, sus brazos y piernas estaban cubiertos con una resistente armadura biológica, y sus piernas se volvieron mucho más gruesas con el fortalecimiento de piernas, y dice que comprobaría el lado de los rasgos. Él había obtenido recuperación natural, tentáculos de sierra y órgano de contaminación. Dice que no estaba del todo mal, pero la pena por tipo era un poco decepcionante. En Ameba la adquisición de tipos es limitada, los requisitos para adquirir un nuevo tipo se duplicarán. Por ejemplo, si obtiene una mejora psíquica primero, los requisitos para el mejoramiento físico aumentarían de 10 a 20. Así que decide dejar el siguiente desbloqueo para más tarde y probaría primero usando los nuevos rasgos. Sus tentáculos hojas de sierra eran bastante frágil por sí mismo, pero mejorando físicamente se convierte en algo poderoso. La contaminación podía convertir todo el barco en una fortaleza debido a que podía crear esporas que secretan ácido. Comprobado todo, ahora sí iría al siguiente destino, la bodega de carga. Él se preguntaba cómo reaccionaría la tripulación cuando lo vean ahora. ¿Estallaran en lágrimas o correrían a la cápsula de escape? Lo iba a averiguar ahora. Todos en la tripulación advertían de que corrieran porque esa cosa venía. Piden que cierren las puertas, pero por el miedo uno de ellos no era capaz de cerrar la maldita puerta. Cuando otro sujeto estaba a punto de cerrar las puertas, allí aparece el monstruo forzando la puerta para abrirla. Entra a la sala donde se encontraban muchas personas y lo único que podían pensar todos era en que los salvaran. Pronto comenzó la masacre y uno por uno la bestia iba matándolos a todos. Se podían escuchar los gritos de desesperación. Cuando el sujeto que sobrevivió a los ataques del prota despierta, se pregunta qué pecado había cometido para sufrir tal tortura. Él prefería mejor morir que seguir viviendo así. De pronto unos pasos que se estaban acercando a él. Se pregunta si se trataba de soldados, pero al entender sabía que el monstruo había ido por él otra vez. Él abre su cámara para que el slime pudiera entrar y empezara a derretirle la cabeza. Él solo podía sentir que su cabeza estaba ardiendo. Fue una muerte dolorosa. 3 horas después le pregunta a la burbuja si había terminado de comer y le pregunta cómo es que había sido vengarse. La burbuja no sabía qué era eso. Él dice que era comerse a los que lo atormentaron, y el monstruo se da cuenta que él no tenía emociones más altas como la venganza. Quizás no lo había aprendido aún o simplemente no era capaz de hacerlo, aunque los investigadores estaban extrañamente interesados en él. Podría ser que estuviera evolucionando hacia algo como un demonio marino. Los demonios marinos solo viven en oceánicos como las ameba burbuja, miden más de 25 metros y ocultan tentáculos dentro de sus cuerpos. Se parecían muy similares a las ameba burbuja. Entonces los usuarios sospechaban de una conexión entre ellos. Resulta que la compañía del juego era simplemente perezosa con el diseño, pero podría ser diferente. Después de eso piensa que la ampliación del nido iba bien. Entonces iban a encontrar su próxima presa. C-08 territorio del cartel Dvara del perro espacial. Una chica pide ayuda para que la salvaran. Otro sujeto les dice que la suelten ahora mismo, pero rápidamente acaban con su vida. Daban la orden que tomaran todo lo que tuvieran, mataran a los hombres y violaran a las mujeres. Ese era el credo de su cartel Dvara. El jefe de ellos estaban sentado junto a los tesoros, y otro sujeto le reclama cómo es que les pudo haber hecho eso.
pero el jefe simplemente responde si es que pensó que eran amigos. El sujeto le dice que las defensas ya debieron haber recibido su señal de socorro y ya estarían desplegadas, cuando llegaran ellos estarían ejecutados. Con enojo les dice que los convertirían en unos mutantes. Él le pregunta si realmente no conocía las leyes mercantiles de la Megacorp. Lo toma de la cabeza y le dice que si los mercenarios rompen un contrato es un delito, pero si no hay testigos no era válido. Le dice que desperdició su esfuerzo llamando a las fuerzas de defensa, no quedaría nadie para explicárselo, porque planeaban masacrar a todos. No conocía palabras tan elegantes, pero ciertamente su hobby era despellejar cerdos de la Megacorp. Después de eso simplemente se escucha un grito de dolor. Cuando llega el jefe todos le hacen reverencia. Y uno de ellos pregunta si no tenían más trabajo por hoy, pero el líder les pide que vayan a buscar a alguien llamado Garlic. Cuando lo llevan podemos ver que se trataba de un investigador. El líder le dice que había dicho que había trabajo por allí, entonces ¿qué había pasado? Él le dice que se suponía que conocería a alguien a través de una conexión, pero de repente habían perdido el contacto. Esto hace enojar al líder y le pide que lo explique adecuadamente. Él explica que el capitán Samuel del equipo de investigación del cometa había solicitado para deshacerse de un cadáver. El líder al parecer conocía a la familia de Samuel, era la tercera capital del Titán. ¿De quién era el cadáver? Responde que era de una noble capital, una mujer de la familia Yuin. Le habían ofrecido 1 millón de créditos. El líder piensa que había una conspiración. La atmósfera dentro de las Megacorp había sido extraño últimamente. Se rumorea que la antigua familia terrícola Yuin estaba siendo desafiada por la joven familia Eden de Marte. Un cadáver de la familia Eugene debe tener todo tipo de modificaciones. Así que se pregunta qué pasaría si interceptan el cadáver y se lo entregaban a Eden. Eden pagaría decenas de millones para conseguirlo. Quería destrozar a la familia Eden, que lo convirtió en mutante. Pero los rencores serán rencores y el dinero dinero, así que decide que partirían hacia la nave de Samuel en cuanto acabe la limpieza ahí, así que pide que exploten el barco de pasajeros y se marcharon de ahí. De pronto al monstruo le llega una sensación y es que sabía que eran ellos. Utiliza su enlace para rastrearlos. Sabía que estaban perforando el casco del buque de investigación para un atraco forzado. Los grafitis del barco confirmaban que eran los perros espaciales. Entonces de pronto ellos perforaron una parte del barco y entraron a la fuerza. Después de destruir el casco directamente al puente, estaban bastante coordinados como se esperaba de una flota de profesionales, pero se pregunta si eran inteligentes o estúpidos. Cualquier persona normal se daría cuenta inmediatamente de que hay algo raro en esa nave. Estaban cegados por la codicia como ladrones de tumbas tras un tesoro. Ellos se encontraban en uno de los nidos del monstruo. Le informa al jefe que habían tomado el puente, pero había algo extraño. No había ni una sola persona a bordo y crecían árboles espeluznantes por todas partes. El líder no se lo creía porque no podía haber plantas en el espacio, así que decide ir a comprobarlo él mismo. Sería mejor que fuera verdad. Cuando el líder ingresa a la nave, el monstruo lo analiza. Corazones mejorados de XZ y maquinaria. Ese mutante probablemente era el líder, así que decide revisar a los otros. También estaba preocupado por matar a 10 de cada una de las 2 especies, pero gracias a eso podía cumplir fácilmente las condiciones de evolución, debido a que todos eran de diferentes razas. Pero había algo extraño. ¿Cómo puede una persona parecer tan ordinaria? La cabeza de esa persona parece que contuviera un ordenador. Era un individuo sospechoso, así que decide recordar a esa persona. El monstruo le dice al Slime que se quede ahí porque afuera era peligroso. Además le pide que cuide el arma de plasma. Ahora era la única oportunidad de que el enemigo baje su guardia. Destruiría la fuente de energía de la nave nodriza enemiga y los atraparía. Intentarían proteger tanto la nave de investigación como la nave nodriza. Probablemente se dividirán en equipos de asalto y defensa. La caza comenzaría cuando dividan sus fuerzas, como siempre ha sido.